tome dominio de su mente, de su hablar, Señor, para que la palabra que tú le has dado pueda fluir con toda libertad sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén preparados y para recibir lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida en esta tarde. En esta tarde quise colocar como título Fundamentos bíblicos sobre la muerte de Cristo. Es importante que nosotros conozcamos el fundamento del Evangelio y que conozcamos el fundamento sobre la muerte de Cristo, porque lógicamente la muerte de Cristo ha hecho una división, un antes y un después. Cristo no solamente es conocido por medio de la Biblia, sino a través de la historia. Cuando estudiamos una historia, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Creamos en Cristo o no creamos en Cristo, lo tenemos que obedecer, porque es algo que está dentro de nuestro léxico y de nuestra lengua para que nosotros podamos dividir un antes y un después. Y espero que en esta tarde, esta muerte de Cristo en la cruz del Calvario también haga una división de agua en nuestras vidas personales y que haya un antes y un después en nuestra vida, porque Cristo ha muerto por nosotros y si lo hemos recibido, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Amén. Así que, ¿por qué es importante que hablemos del fundamento bíblico al respecto de la muerte de Cristo? Sencillamente porque el fundamento ya está establecido y no puede ser cambiado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender en cuanto a la muerte de Cristo, que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de su muerte, pero nunca podemos establecer un nuevo fundamento, ¿verdad? Eso nos enseña las Escrituras. Todo lo que se construye sobre unos cimientos debe obedecer unas instrucciones predeterminadas por un arquitecto que ha calculado peso y medidas. El que no obedece a las instrucciones al construir, sin duda, a corto y a largo plazo, le sobrevendrá la ruina. Aunque para no obedecer lo establecido tengamos muy buenos argumentos, su imprudencia tendrá un precio. Entonces, con respecto a la muerte de Cristo y los beneficios de la muerte de Cristo para nuestra vida, también existen diferentes argumentos, ¿verdad? Mucha gente puede argumentar sobre la muerte de Cristo. Los primeros argumentos al respecto de la resurrección de Cristo, por ejemplo, fueron que los dirigentes, los gobernantes de aquel entonces, cuando escucharon el testimonio de los soldados que les dijeron, mira, Jesucristo ha resucitado y se ha ido. Y nosotros hemos estado allí vigilando, pero no pudimos hacer nada. Le dijeron, nada, eso lo vamos a arreglar, eso es fácil. Vamos a buscar un argumento, aunque sea una mentira, les vamos a pagar y vamos a hablar con los principales, con los capitanes, con los comandantes de la guardia, para que no sobrecaiga sobre ustedes pena alguna. Y entonces se esparció en aquel entonces que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesucristo. Pero sin embargo, no les fue bien, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo apareció a más de 500 personas, además de sus 12 apóstoles. Entonces, Jesucristo dio testimonio sobre esto hasta su ascendencia. Muchos los vieron. Entonces, muchos pudieron dar testimonio de que Cristo había resucitado. Pero no podemos olvidarnos que a veces nuestros argumentos con respecto a los derechos adquiridos en la muerte de Cristo varían porque miramos un solo lado o una sola vertiente y no equilibramos como las Escrituras nos enseñan. Jesús dijo lo siguiente, por favor me ponga Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27. Ese fue Jesucristo hablando sobre fundamento. Jesucristo dijo, porque cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica, entonces el primer mensaje de Cristo en ese versículo no es el fundamento de una construcción, sino el fundamento que Él había puesto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ese fundamento está puesto. Podemos querer cambiarlo, inventarlo medios caminos, inventarnos que hay después un intermedio, que hay una oportunidad después para que nosotros nos arrepintamos y podamos reparar nuestros pecados. La Biblia dice que el hombre tiene oportunidad de arrepentimiento y de arreglarse con Dios antes que se muera. Dice, después que se muere sigue el juicio. Y ese es algo que está puesto por Dios, nosotros no podemos cambiarlo. Pero Jesús dijo, el que oye las palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio. ¿Cuál fue su sabiduría? Porque edificó su casa sobre la roca. Todos los que entendemos, mi madre acostumbraba a decir que de médico y de loco todos tenemos un poco. Y todos tenemos algo de constructor, porque todos sabemos que una construcción, su belleza o su fortaleza no está en lo que nosotros vemos, sino en lo que está encubierto, lo que está por debajo de la tierra. Cualquier persona que vaya a construir debe de ser bien asesorado en cuanto al peso que quiere colocar arriba, en cuanto a las dimensiones de lo que va a construir, para poder hacer lo que va escondido adecuadamente para que no se venga abajo. Y Jesús está diciendo lo siguiente: cualquiera que oye sus palabras, la pone en práctica, será semejante a este hombre, porque estará usando un fundamento que Dios ya estableció para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Es fundamento puesto. Versículo 25. Jesucristo dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El gran peligro de levantar una estructura que no tiene un buen fundamento es que se caiga, ¿verdad? Y Jesucristo está diciendo, cualquiera que ponga un fundamento además de su palabra para tener vida eterna, no está actuando con sabiduría, sino con necedad. Porque vendrá ruina sin duda alguna, porque un día todos tendremos que prestar cuenta delante de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras que nosotros hemos escuchado? ¿Cuál fue la palabra que nosotros guardamos? ¿Cuáles fueron los principios que nosotros seguimos? ¿Fueron los de Cristo o fueron los que yo entendí que podría rescatar de la Escritura para poner en práctica, pero otros no los recibí y seguí viviendo como antes de conocerlo? Versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena. 27. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Está claro que Jesucristo está haciendo una comparación de firmeza, de estructura que está sobre un buen cimiento. Y nosotros esta tarde pudiéramos preguntarnos si nuestra fe está bien fundamentada en Cristo. Porque sí es verdad, yo acostumbro a decir que nosotros hemos venido al Señor porque Él ha usado nuestras necesidades en diferentes niveles para que nosotros le conociéramos. Yo acostumbro a decir que cuando yo regreso a la iglesia y me reconcilio con el Señor, lo que me agarró para que estuviera un momento fue una promesa, porque era un momento muy difícil en mi vida. Llevaba 6 meses de depresión, 6 meses sin trabajar, tenía deudas y por lo tanto el poco dinero que tenía lo guardaba para fumar, porque era lo único que me tranquilizaba y me calmaba. Pero alguien, el día que yo visité la iglesia, me dijo, si te quedas, después del culto va a haber una comida allí debajo y yo le invito a que coma lo que quiera, que tome una Coca-Cola, un refresco. Y digo, ya hice el esfuerzo de venir aquí. No voy de aquí sin comer, voy a aprovechar la oportunidad. Y caí en ese día. A partir de ese día volví con el Señor y gracias a Dios hace 24 años no me eché atrás. Mis miserias, Dios las utilizó para traerme a Él. Pero otros vienen por razones más sencillas, pero también que causan vacíos en el interior de cada uno de nosotros. Sin embargo,
cuando nuestra estructura es fundamentada en Cristo, entonces nuestro corazón es lleno de gracia, de misericordia y, como no, de perdón de Dios para nuestras vidas. Jesús está diciendo, el que guarda su palabra cuando oye y la pone en práctica es semejante al que edificó sobre la roca, porque está bien fundamentado, está seguro, duerme tranquilo. La tempestad no le podrá mover y cuando todo pase seguirá de pie. Cuando una fe no es genuina y no está fundamentada en Cristo, cuando se trata de perdonar, no podemos perdonar. Y la Biblia dice que el que no perdona, la falta de perdón seca hasta sus huesos. Entonces obedezcamos el sacrificio, al consejo de Cristo, a su palabra. Jesucristo dijo, el que no pierde su vida en esta vida por causa de mí la pierde. Y el que la pierde por causa de mí la gana. Entonces pierdo mi vida supuestamente comparando al que el mundo me tiene que ofrecer. ¿Qué me ofrece el mundo? Borrachera, droga y muchísimas cosas que nosotros pudiéramos nombrar hoy en día, que los que están metidos en ellos, que están viviendo esa vida mediocre, y lo puedo decir con toda seguridad porque la he vivido, nadie me lo ha contado, la he vivido yo personalmente, lo lleva a perder familia, lo lleva a perder amigos, lo lleva a perder trabajo, pierde totalmente su estabilidad hasta que se encuentra con Cristo y Cristo empieza a trabajar en su carácter y él empieza a cambiar. Por lo tanto, la Biblia dice que todo el que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica y se olvida después que se le dice, es semejante a alguien que se mira al espejo y cuando da la vuelta ya no se acuerda más de ella. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Entonces lo que Jesús está diciendo es exactamente eso. Oír en ese contexto es poner la palabra, los consejos que Cristo da en práctica para que pueda haber efecto. Nadie que va al médico y recibe su receta y compra su receta, pero cuando llegue en casa pone las medicinas encima de la nevera y se olvida de ella, va a tener un resultado positivo. ¿Por qué? Fue al médico, compró la receta, pero no atendió los consejos. Lo mismo es la palabra de Dios. Y entonces, aunque desde fuera a nosotros nos parezca que están felices, que están radiantes, nosotros no conocemos su interior, porque su esperanza es vana. Y eso es lo peor que puede pasar en la vida de un ser humano, cuando pierde toda la esperanza y no encuentra solución. Pero cuando estamos en Cristo, puede haber tempestades, puede haber vientos, puede haber lo que sea. Si estamos fundamentados sobre la roca, nuestra fe estará intacta y nosotros seguiremos con Cristo. La tempestad habrá de pasar y nosotros permaneceremos en el Señor y ganaremos la batalla para la honra y para la gloria de su nombre. Porque nuestra esperanza, nuestra fe no es vana en Cristo Jesús. Podemos dar cada uno de nosotros testimonio particular de eso. Pero el insensato también construye. Puede incluso que su fachada tuviera mejor aspecto, inspirara mayor seguridad. Pero llegó la tempestad y fue su obra, que parecía perfecta, destruida, y llegó su ruina porque no tenía fundamento. Entonces es importante que nosotros pensemos en esta tarde, ¿por qué nosotros preparamos esta mesa? Para que estemos, mientras predicamos, mientras cantamos, le estemos viendo, para recordarnos que el fundamento de nuestra fe es firme y es verdadera, porque Cristo murió, pero resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre, dice su palabra. Pero ¿cómo puedo yo tener una seguridad de esto? Porque Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesucristo hablando con sus discípulos dice, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, estéis vosotros también. Pero yo enviaré el Espíritu Santo y Él estará con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y Él os hará recordar todo lo que yo os lo he enseñado. Por lo tanto, cuando Jesucristo es ascendido, viene el día de Pentecostés y es derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban dentro de aquel lugar. Y el Espíritu Santo a partir de ahí empieza a moverse en la iglesia. Y hoy podemos tener seguridad
de que Cristo vendrá por su iglesia, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y que Él regresará para buscar a su iglesia, porque su Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida. Ninguno de nosotros pudiéramos tener la curiosidad de acercarnos a Cristo si Cristo, por su misericordia, no nos enviara a su Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado y de justicia. No estamos aquí en esta noche porque nosotros fuimos el más listo, sino porque Dios ha sido el más misericordioso y ha tenido compasión de nosotros. Y a veces, a lo largo de nuestra caminada, parece que hemos perdido. Sin embargo, la hemos ganado porque en Cristo hay vida y vida con abundancia, dice su palabra. Así que no vamos a ser insensatos, no vamos a construir a que parezca, sino que vamos a estar fundamentados sobre la roca que es Cristo para ser de verdad una estructura que tenga la fe firme, que sea una fe que no vacile y que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de dolores, vamos a permanecer firmes, porque hemos entendido que Él murió para perdonar nuestros pecados y darnos una eternidad en Él para todo el siempre, donde dice las Escrituras, no hay dolor, no hay crujir de dientes y ya no habrá muertes. El profeta Samuel dijo a Saúl en su primer libro, en el capítulo 15, y le hizo una interrogación. En aquel entonces dice, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Una buena interrogación para nosotros, porque muchos de nosotros hemos estado centrados en el sacrificio, pero no hemos entendido la misericordia de Dios. Muchos de nosotros hemos pensado que si hiciéramos, Dios tendría misericordia de nosotros, pero hoy entendemos que lo hacemos porque hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y cambia completamente. No lo hacemos para ser recibidos, lo hacemos porque hemos sido recibidos como hijos de Dios. Porque fuimos reconciliados y fuimos devueltos a aquella unidad que Dios tenía en el hombre con el principio. Y eso no fue fruto de la bondad del hombre, eso no es fruto de la grandeza del hombre, eso es fruto del amor de Dios y la grandeza de Dios. De esa manera Juan escribe en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. La obra de quien fue, el amor de quien es, el amor es de Dios, que fue extendido hacia nosotros. Y a veces nos cuesta mucho entender el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque los fundamentos de juicio nuestro están fundamentados sobre obras y no sobre la misericordia. Y Dios ha tenido gran misericordia de nosotros. Y después de haber preguntado eso a Saúl, el profeta da la respuesta a Saúl y dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los corderos. El que quiera leer después en su casa lo puede leer en el capítulo 15 de Samuel, versículos 22 y 23, y vamos a encontrar esos versículos. Yo he dicho del 23 la parte B. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, dijo Dios a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Algunos hoy se creen que la gracia de Dios en Cristo soporta todo lo que les parezca, que pueden hacer lo que les da la gana y ponen peso indebido o peso inadecuado sobre el fundamento que fue establecido por Dios. Por lo tanto, hoy sin duda y con Biblia en mano podemos decir que la muerte de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. Jesucristo tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos los latigazos, nosotros merecíamos la corona de espinos, nosotros merecíamos los insultos, porque nosotros éramos los pecadores. Pero como ya hemos dicho, Dios ha querido que su Hijo tomara nuestro lugar, porque para responder a la ofensa del hombre, del pecado del hombre, hacia Dios debería de ser alguien
santo como el Padre, así lo era el Hijo. Debería ser justo como el Padre, así lo era el Hijo. Debería ser puro como el Padre, así lo era el Hijo. Por lo tanto, el sacrificio debería ser perfecto, y así fue como el Padre, pensando en ti y en mí, decidió que su Hijo entregara su vida en la cruz del Calvario. Somos unos privilegiados y no hemos, muchos de nosotros, todavía captado la importancia de la muerte de Cristo y la atención de Dios para con cada uno de nosotros cuando entrega a su Hijo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en esta tarde, lo primero que nosotros debemos de recordarlo cuando vemos esta mesa, porque es en memoria del sacrificio de Cristo, es pensar que Cristo nos ha sustituido en la cruz del Calvario. Esto es lo que debemos saber y estar atentos, firmes, sin dudar que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Nada de lo sucedido con Cristo fue casualidad. Dios lo planeó desde un principio para que su gloria, para que su amor, para que su misericordia fuera conocida de todos los hombres. Y entonces dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera, fue una muerte prevista, fue una muerte anunciada, y fue dicho de su muerte que Él sería el que borraría nuestros pecados. El libro de Romanos dice que Él clavó la deuda de nuestra culpa en la cruz del Calvario. Por lo tanto, podemos hoy dar glorias a su nombre y exaltar su nombre sin duda alguna. También nos dice la palabra de Dios que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículo 4 del mismo capítulo y del mismo libro. El apóstol Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces es importante que mi testimonio esté fundamentado bíblicamente, porque algunos que se dicen de Cristo han colocado el fundamento de la gracia de Dios, el fundamento de la vida eterna y de la salvación de una otra manera en la cual la Escritura no lo apoya de ninguna manera. Pero nosotros creemos en el Cristo que murió y resucitó según las Escrituras. Si no hubiese muerto el Señor, seguiríamos siendo deudores. Y si no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana. Pero todo sucedió conforme a las Escrituras. Podemos leerlo, no lo voy a leer, el que esté apuntando aprovecha. Podemos leer en Isaías 53 lo que fue que promovió cómo iba a ser la muerte de Cristo. 680 años, 700 años aproximadamente antes de que Cristo llegara a este mundo, ya Isaías había recibido revelación y dijo cómo sufriría y cómo padecería el Hijo del Hombre y cuáles serían sus beneficios. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí en esta tarde porque nosotros hemos venido a buscar aquí los beneficios, sino que venimos juntos a dar testimonio de los beneficios que hay en la muerte de Cristo. También pudiéramos ver eso en el Salmo 22, además de otros pasajes. La muerte de Cristo fue un plan redentor de Dios, estableciendo un pacto nuevo donde todo pueblo, lengua y nación estaban incluidos. Ese sí lo vamos a leer, Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. 9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Nosotros estábamos incluyendo. El Dios
que entregó su Hijo en la cruz del Calvario, entregó con el propósito que todo pueblo, lengua y nación pudiera conocerlo, pudieran arrepentirse, pudieran considerar su sacrificio y aceptarlo y decir: reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha sido muerto, que ha sido sepultado, ha sido levantado al tercer día y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y a partir de ahí empezamos a oír sus consejos, y sus consejos empiezan a tener importancia en nuestra vida. Y ya no vivimos como vivíamos antes, porque ahora tenemos un consejero, tenemos una guía de fe y de vida en la cual nosotros podamos despejarnos todos los días para poder agradar a la voluntad de Dios, que es grande en su misericordia. Así, queridos, en esta noche, esta es nuestro entendimiento con fundamento bíblico de por qué Cristo muere en la cruz del Calvario y para qué. Así que las buenas noticias llegaron a otros pueblos que creyeron en el unigénito de Dios y guardaron su palabra, ¿verdad? Porque el que cree en el unigénito de Dios y ha recibido nueva vida en el Señor, lo primero que aprende a hacer es escuchar su palabra, atender sus consejos. Podemos ir ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y nosotros vamos a ver la importancia de guardar y de escuchar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado, felices es el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y este mensaje de que el tiempo está cerca está desde que Cristo vino a esta tierra. Y desde que Cristo vino a esa tierra, Jesús empieza con el mensaje del Evangelio de la misma manera que empezó Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros, porque se ha acercado el reino de Dios y ya está puesta el hacha a la raíz del árbol. Entonces, aunque para nosotros 2021 años sea mucho, la palabra de Dios dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, apenas ha pasado días. Pero dice también la palabra de Dios que Dios todavía no ha venido a rescatar a su pueblo, porque teniendo misericordia de aquellos que habrán de ser incluidos, está dando tiempo para que haya arrepentimiento y para que haya reconciliación con Dios. Tú y yo debemos hoy de dar gracias al Señor, que nos ha dado tiempo de conocerlo y de arrepentirnos, y que nos está enseñando por medio de su palabra la importancia de guardar su palabra y de obedecerla. Creer como dice las Escrituras. A veces nosotros hablamos con personas que le preguntamos: ¿cree en Dios? Sí, lo creo. Pero lo hacen como Frank Sinatra, a su manera. Así no es. La Biblia dice que debemos de creer en el Señor como dice las Escrituras. Porque si creo como dice las Escrituras, entonces habrá transformación y habrá movimientos en mi vida que me van a llenar de satisfacción, no de las cosas del mundo, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Jesucristo mismo dice esas palabras. Dice: el que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Nosotros debemos de entender que el creer en Cristo, el reconocer su muerte y resurrección, es porque hemos entendido el fundamento o la razón por la cual el Señor Dios ha expuesto a su Hijo en la cruz. Conocerle sabiendo que Él estuvo y está interesado en ti. Por eso es importante entender según las Escrituras. ¿Por qué no hemos sido nosotros los primeros que hemos estado interesados? Dios ha estado interesado en cada uno de nosotros. Yo tengo amigos que le he compartido el Evangelio y todas las oportunidades que tuve,
le he hablado de Cristo, le he hablado de la fe, y una cierta ocasión me dijo, te tengo envidia, porque yo no tengo fe como la tuya. Y a veces nosotros pensamos, porque hay un concepto en el mundo que dice que la fe es para los locos o para los ignorantes, ¿verdad? Yo tenía un amigo que decía, el que habla con Dios tiene fe, pero el que Dios habla con él está loco. Y entonces dice el apóstol Pablo que nosotros nos hemos convertido por la locura de la predicación, porque el Espíritu Santo ha trabajado en nuestra vida, nos ha dado un rayo de luz para que nosotros pudiéramos entender esto. La muerte y resurrección de Cristo fue por amor de Dios hacia nosotros, que quiso reconciliarnos con Él. No fuimos nosotros que queríamos reconciliarnos con Cristo, fue Dios que quiso reconciliarse con nosotros por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, escribiendo, creo que en los libros de Romanos, si no me falta la memoria, dice que quiso Dios derramar su gloria en vasijas de barro para que su poder fuera todavía aún más grande. De esa manera, queridos, entender el fundamento bíblico sobre la muerte de Cristo es importante, porque me dará tranquilidad, me dará paz, me dará seguridad y poder caminar ante el mundo, aunque ellos me critiquen y me llamen de loco, con seguridad de que mi Cristo está vivo. Y esa es la gran diferencia con respecto a los demás fundadores de religiones en el mundo. Y entonces Dios estuvo y está interesado en ti. Antes que lo conocieras, Él ya se había fijado en ti para darte la oportunidad de vida eterna. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis el Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, el propósito no fue que nosotros le buscáramos, sino el propósito fue que Él vino a encontrarse con cada uno de nosotros y nos ha designado para que nosotros pudiéramos dar fruto. Sin duda alguna, no existe mayor maravilla que esa, que Dios pueda cambiar el carácter del hombre pecador, del hombre que no tiene límite, del hombre que no escucha sus consejos, para que pueda tener una nueva oportunidad y pueda fructificar de manera distinta. El fin de que Cristo muere en la cruz del Calvario es para que fructifiquemos y que su nombre sea conocido a través de nosotros, porque la muerte de Cristo debe recibir una respuesta personal que será vista por medio del arrepentimiento. Qué feo sería que yo subiera aquí y predicara el evangelio, pero cuando saliera de esas puertas alguien estuviera afuera diciendo muy bonitas palabras, pero tu vida no está de acuerdo con lo que tú predicaras. Leí un libro una cierta ocasión que dice, habla en tiempo y fuera de tiempo de Cristo. Si fuese necesario, usa palabras, porque nuestro testimonio personal, nuestra manera de vivir, demuestra lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Aunque otros estén disparatados, que quieran hacer lo que les dé la gana, que viva con una fe inestable y que viva una vida desordenada y parezca que tenga una gran construcción, tiene una gran fachada, pero tiene un hueco en el corazón y está vacío. Pero en esta tarde, la invitación a que nosotros miremos la muerte de Cristo y conforme los fundamentos bíblicos es para que tengamos una fe firme, una fe robusta, una fe que no se puede manipular, una fe que no se deja llevar de los deseos del mundo, sino que permanece en Cristo, esperando en Él, porque Él nos dará recompensa de nuestra fidelidad. Porque no debemos parecer, sino ser. Y si solo podemos ser, y solo podremos ser si estamos bien fundamentados. Primera de Corintios capítulo 3,
versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. El versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que es el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie podrá ser salvo por otro medio que no sea en la aceptación del Hijo unigénito de Dios, reconociendo que su muerte, que su sangre derramada en la cruz del Calvario es poderosa para perdonarnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, dice la Biblia. Nos borra, nos hace de nuevo, y la Biblia llama eso nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo y entendemos la muerte de Cristo y el sacrificio de Cristo bíblicamente en la cruz del Calvario, automáticamente empezamos a caminar diferente, porque recordamos de la misericordia, del amor de Dios para con nosotros. Por eso no es que debemos parecer, sino que debemos de ser y estar bien fundamentados, porque en nuestra vida nosotros vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de tribulación, vamos a tener momentos de frustraciones, vamos a tener momentos de engaños, pero la Biblia dice que nosotros debemos de tener nuestra mirada firme en Cristo Jesús. Dice, mirando el autor y consumador de vuestra fe. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, porque el hombre falla, porque el ser humano falla, pero Dios permanece para siempre. Su justicia es de generación en generación, su amor es eterno, su misericordia es algo que todavía nosotros podamos recibir. Él tiene todavía sus manos extendidas. Él le está dando hoy una oportunidad para cada uno de nosotros, para que podamos construir sobre lo que Él le ha colocado como fundamento de la manera en la cual Él nos instruye. No podemos construir sobre este fundamento cualquier cosa. Debemos de construir en obediencia a lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Porque esta es la manera, este es el camino, esta es la puerta que Él ha abierto para cada uno de nosotros, en la cual nosotros podamos hoy levantar las manos y decir, gracias Señor, a pesar de que haya dolor, a pesar de que haya tristeza, a pesar de que haya frustración, yo confío en tu justicia y me agarro a tu amor y pido, Señor, que tú, Padre, más adelante, haciendo justicia y haciendo revelar tu amor, pueda darme la oportunidad de tener un encuentro verdadero contigo y pueda estar firme a pesar de lo que pueda suceder. Porque este es el fundamento que ha colocado en el Señor. Y para terminar, quiero leer Marcos capítulo 1, versículo 15. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje del Señor para nosotros en esta tarde, donde nosotros vamos a estar juntos como creyentes que hemos reconocido que en la muerte de Cristo hay perdón de pecado, que en la muerte de Cristo hay reconciliación para aquellos que creen, que en la muerte de Cristo se nos ha abierto un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, que en Cristo Jesús sí es verdad, que hay vida nueva y hay transformación genuina. Solamente el que ha sido esclavo sabe lo que es ser libre, ¿verdad? Uno que nunca ha sufrido esclavitud no sabe lo que es ser esclavo. Por eso que acostumbro a decir que nunca nadie conoce al Dios que sana si no ha estado enfermo. Nunca nadie dirá del amor perdonador de Cristo si no se siente perdonado de sus pecados, porque todos hemos cometido fallos y cometemos fallos. Pero el amor de Dios sigue vigente para perdonar nuestros pecados. Pero
como hemos leído y como hemos visto, debe de haber una respuesta de parte nuestra frente a esta realidad. Frente a la realidad de la muerte de Cristo, ¿cuál está siendo la respuesta nuestra frente a su sacrificio y frente a su misericordia? ¿Lo consideramos como cualquier cosa? ¿Pensamos que podemos vivir de la manera que nosotros queremos o debemos de vivir de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras? Es el gran desafío del siglo XXI, donde los hombres gritan y dan golpe de pecho y hablan de la libertad, pero son más prisioneros que nunca, prisioneros de su pecado, de sus vicios, prisioneros de su mal entendimiento, y la Biblia dice que incluso prisioneros de su sabiduría, porque dice que Dios los confunde en su propia sabiduría y haciéndolos verdaderos ignorantes, porque solamente un necio puede construir sobre la arena pensando que el resultado será el mismo de que aquel que construyó sobre la roca. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios está disponiendo para cada uno de nosotros en cuanto a nuestro entendimiento? Estamos entendiendo que el tiempo se ha cumplido, que la iglesia de Cristo está viviendo sus últimos momentos, que el reino de Dios se ha acercado, que el perdón depende de que yo me arrepienta y crea en Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio, un Cristo que se entregó en el Calvario cuando nosotros no teníamos ni idea, un Señor que nos ha elegido no por lo bueno que nosotros somos, sino por el amor que Él nos ha tenido a cada uno de nosotros. El amor de Dios es algo incomprensible muchas veces para nosotros. Acostumbro a decir sobre el amor de Dios que yo disfruto del amor de Dios, pero mi conciencia, mi entendimiento no me lleva al 100% de entendimiento, porque si yo fuera Dios no me perdonaría a mí mismo. ¿Y por qué, hermano? ¿Ha sido tan malo? Posiblemente el peor de todos ustedes, los que están aquí en esta tarde. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Y mi vida ha sido transformada. Ha rescatado mi vida, ha transformado mi vida y ha restaurado mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso puedo dar testimonio esta tarde con toda seguridad que el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra de Dios, sigue transformando vidas en el siglo XXI, porque ha transformado la mía y está transformando a cada uno de nosotros, porque dice que el que ha empezado la buena obra en vosotros no la terminará hasta el día de su venida. Somos una obra en construcción, pero debemos de entender que debemos agarrarnos con uñas y dientes del Evangelio de Cristo Jesús, el que puede perdonar pecado y dar vida eterna para la gloria de su nombre. Amén. Así que este es el mensaje en esta tarde, porque nosotros a partir de ahora vamos juntos a participar de la cena del Señor, un recordatorio en el cual debemos de participar aquellos que hemos entendido bíblicamente la muerte y resurrección de Cristo en la cruz de Calvario, que lo hayamos recibido, que hayamos sido transformados, que hayamos sido discipulados así como fueron sus discípulos, que hayamos estado integrados en la iglesia, que hayamos sido bautizados, no como niños que no tienen entendimiento, sino como mayores que han entendido. Jesús mismo se bautizó ya siendo mayor, no un niño. Entonces, nuestro consejo para cada uno en esta tarde es, si participamos, debemos de ser conscientes, debemos de